Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Hoy en Pulso Latino. La UNASUR respalda a Venezuela y le pide a Estados Unidos dejar de tomar medidas contra ese país. Fuertes lluvias han generado estragos en diferentes países. Hay familias que lo han perdido todo a causa del fuerte temporal. El jugador Ronaldinho le cumplió el sueño a uno de sus fans que sufre una enfermedad. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bueno, les damos la bienvenida a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión. La Unión de las Naciones Suramericanas dio un respaldo frontal a Venezuela y pidió a Estados Unidos dejar de tomar medidas unilaterales contra ese país. Esta fue una de las conclusiones de la reunión extraordinaria de ese organismo que se realizó en Quito, Ecuador. Francisco Garcés de Ecuavisa nos tiene el siguiente informe. En medio de un ambiente de respaldo a Venezuela, los 12 cancilleres de los países miembros de la UNASUR tardaron 3 horas en definir, a puerta cerrada, 2 comunicados en relación a la situación de ese país. El canciller Rodolfo Nin de Uruguay, quien presidió la sesión, se encargó de leerlos. El primero fue para rechazar la posición estadounidense expresada en el decreto ejecutivo emitido por el presidente Obama el pasado 9 de marzo. Por cuanto constituye una amenaza injerencista a la soberanía y al principio de no intervención en los asuntos internos de otros estados. La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo esperar que Estados Unidos escuche la voz de la UNASUR. Y aquí además se ha ratificado el compromiso de UNASUR solicitando mecanismos de diálogo entre el gobierno de los Estados Unidos y Venezuela. Informó que en caso de que no cambie la situación, se fijaría una fecha para que los presidentes de la UNASUR analicen el tema. Los cancilleres de los países miembros de la UNASUR se comprometieron a mantenerse vigilantes de la situación interna en Venezuela y también de abrir los canales de diálogo entre las partes en conflicto. Fue parte del segundo comunicado emitido en el que los países miembros abogan por la solución al problema interno de ese país. Debe ser resuelta por los mecanismos democráticos previstos en la Constitución venezolana. Mientras que el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño aclaró con quiénes debe ser ese diálogo. El diálogo político con sectores democráticos, no con sectores violentistas, no con sectores que quieren desestabilizar Venezuela. Los ministros concluyeron su cita en Quito expresando su respaldo a la realización de las próximas elecciones parlamentarias en Venezuela. La combinación de las lluvias fuertes, bajada leve de las temperaturas y la nieve derretida ha causado el desbordamiento del río Ohio a su paso por Cincinnati, ocasionando cortes de carreteras y la inundación de diferentes casas. No es un atardecer en Venecia, aunque pueda parecerlo. Lo que ven en las imágenes es el resultado del desbordamiento del río Ohio. Así han quedado las calles de Cincinnati a su paso. Las fuertes lluvias, la bajada de las temperaturas y la nieve derretida han sido las causas del desbordamiento del río, que ha provocado unas inundaciones que no son nuevas para los vecinos. Estamos acostumbrados a estas inundaciones. Hace años eran más frecuentes que ahora. Se hacen devastadoras con el tiempo. Pero si vives aquí tienes que vivir con las inundaciones. Esperamos que mejore, baje el nivel y llegue el verano y pasarlo bien. Los efectos se han notado especialmente en el sur durante el fin de semana. El río alcanzó su máximo caudal el pasado domingo con un nivel cercano a los 18 metros. Las autoridades prevén que el río se mantenga por encima del nivel de inundación durante la mayor parte de la semana. De momento solo se han registrado daños materiales. Y otro que no se escapa de las fuertes lluvias que se están registrando es Michoacán, un estado de México. Allí sus habitantes lo están perdiendo todo a causa del fuerte temporal. Ya no nos asustamos, ya nada más estamos esperando a ver a qué horas llueve. Se te pudre tus casas, tus juguetes, tu ropa. Este fin de semana se registraron lluvias muy fuertes de entre 50 a 75 milímetros por hora en el territorio estatal. Los más afectados fueron Apatzingán, donde se registraron varios árboles caídos, caída de postes, cables de luz,
La techumbre de una gasolinera de 5 domicilios también se vieron afectados por esta misma causa. 3 colonias del municipio de Zamora también quedaron cubiertas por el agua. Hay más de 40 familias afectadas. El agua alcanza prácticamente el metro de altura en estos lugares y se está coordinando toda la ayuda con Sedena. Va a poner una cocina comunitaria. El DIF estatal está apoyando con todo lo que son los víveres para la preparación de alimentos. Protección Civil del Estado vamos a mandar también lo que son cobijas, colchonetas y algo de despensa. En tanto, 26 colonias de la capital michoacana presentaron grado de afectación. Nos encontramos en la colonia Carlos Salazar, una de las más afectadas con las lluvias de este fin de semana, donde el agua alcanzó hasta el 1,60 m, según el reporte de los bomberos, y los habitantes vieron afectado su patrimonio. Estamos sacando lo poco que podamos de la casa porque sí se inundó mucho. Las camas, la sala, los muebles ya se mojaron. Los equipos de rescate intervinieron con lanchas y patrullas. Se está orientando que por lo menos ahorita en este momento pues sí se trasladen al albergue, ya que aún no sabemos si vaya a seguir todavía el clima así y para evitar algún otro conflicto. En estos momentos estamos siendo testigos del rescate de una de las personas afectadas durante las inundaciones en la colonia Carlos Salazar de esta capital. En total fueron habilitados 4 albergues en Morelia, así como 2 más en Zamora. La presa de Coincio, que es la que podría afectar más a la ciudad de Morelia, se encuentra en un 92% de su capacidad. Todavía tiene un margen de seguridad aceptable. Los ríos, también el Río Grande, el Río Chiquito, estaban en un 98%. Ahorita ya van bajando, están alrededor del 96% más o menos. Durante el fin de semana se registraron choques vehiculares, salidas de camino y desgajamientos en cerros sin que esto implicara la pérdida de vidas humanas. Katia Gutiérrez, Azteca Noticias. En Honduras, la violencia contra las mujeres se vive a flor de piel. Recientemente, 3 modelos fueron asesinadas por sicarios que iban a bordo de una moto. La policía de ese país investiga. La violencia que tiñe de sangre a las familias hondureñas golpea cada vez más con más fuerza a sus mujeres. Sicarios a bordo de un automotor ejecutaron a 3 féminas en el paso a desnivel ubicado en la salida a Valle de Ángeles. Fueron interceptados en ese lugar, salida hacia Valle de Ángeles, por un vehículo tipo camioneta, color negro. Bajaron a las 11 personas, pero se demuestra que fue un hecho completamente dirigido en contra de estas 3 jóvenes, hecho que lamentamos. Las víctimas fueron identificadas como Alma Mariela Ordóñez Vázquez, Madeline Ramírez y Alejandra Vázquez. Se informó que Ordóñez era coordinadora de eventos de una compañía de refrescos y que las otras 2 mujeres serían modelos. Las 3 se dirigían a una actividad que tendría lugar este mediodía en el municipio turístico. Las féminas se transportaban en un microbús marca Toyota color gris cuando fueron interceptadas por sujetos a bordo de un automotor, quienes las obligaron a bajar del automóvil y dispararon en su contra hasta cegar sus vidas. Nosotros, en nuestras familias, hay que tener sumo cuidado. Estas jóvenes, con quiénes se relacionan, qué amistades tienen, qué relación sentimental pudieron haber tenido con otras personas. En este momento no podemos decir si andamos tras la pista de alguien. Sí, el compromiso de la Policía Nacional ante este lamentable hecho ocurrido es investigar. Otras 2 personas habrían resultado heridas, por lo que fueron trasladadas de inmediato a un centro asistencial de Tegucigalpa. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, respondió a la propuesta del senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez de prolongar los diálogos con las FARC para evitar que se lleguen a firmar acuerdos dañinos para la democracia colombiana. Por eso sugirió que lo mejor es prolongar el periodo de conversaciones tanto como sea necesario, con el fin de evitar que se lleguen a firmar acuerdos dañinos para la democracia colombiana. Una vez más, insistió en la concentración en un sitio determinado de las tropas de guerrilleras que sea verificable como una medida para garantizar la cesión de la violencia. Estas fueron las declaraciones del presidente colombiano. Yo no sé por qué se dice que se debe prolongar. Yo lo que he dicho es que entre más pronto lleguemos a los acuerdos, más vidas vamos a ahorrar, más sufrimiento nos vamos a ahorrar, más víctimas nos vamos a ahorrar y más pronto vamos a comenzar a disfrutar los dividendos de la paz. Yo realmente, los que dicen, no, tenemos que prolongar esto,
no tiene pues ninguna lógica. ¿Prolongar qué? Si podemos llegar a acuerdos rápido, ¿por qué no vamos a llegar a acuerdos rápido? Fuera de peligro se encuentra el médico herido en el tiroteo que ocurrió esta semana en pleno evento deportivo internacional en San Juan y que culminó con un muerto y otro herido en Puerto Rico. Como nos dice Yesenia Torres de Guapa, los sicarios también intercambiaron disparos con 2 policías que milagrosamente resultaron ilesos. Los agentes José Velázquez y Nelson Rivas sobrevivieron milagrosamente una balacera perpetrada por 3 sujetos en la que un hombre murió y otras 2 personas resultaron heridas durante un evento deportivo internacional en San Juan. En ese momento tú lo que piensas es tratar de coger al delincuente para que pague por lo que él hizo. En eso es lo que pensaba en ese momento, pero gracias a Dios estamos bien. ¿Cómo están vivos? Pues de verdad que en ese momento yo lo único que pensaba era en el bienestar de mi compañero, la adrenalina. No te puedo mentir, el miedo es una emoción que uno siempre va a sentir. La clave de todo es no frizarse. Repleto de orificios quedó el cristal frontal de la patrulla donde viajaban los agentes. Para su suerte, ninguno de los proyectiles los alcanzó. Yo estaba levantando y escuché los tiros. Eso fue como a las 8, como a las 8:10 por ahí. ¿Y qué hizo cuando escuchó los tiros? Me asusté, me metí corriendo para el baño. Según la policía, José Antonio Ramos Tapia fue acechado por los sicarios en la avenida Muñoz Rivera. En su huida, el joven de 25 años murió acribillado a pasos del Departamento de Justicia. En el carril contrario, proyectiles alcanzaron simultáneamente a los atletas Elizabeth Boivin de Wisconsin y el fisiatra Miguel Arroyo Ramos mientras competían en el evento Ironman. No tenía ninguna clase de problemas con nadie, era un muchacho sano, joven. Él lo que hacía era beber. No pasan de 28 años los asesinatos, la edad de los asesinatos en Puerto Rico, así que tenemos que todos unirnos como pueblo, ¿verdad? Y trabajar con la juventud. Realizando disparos con armas largas, los sujetos siguieron la marcha a toda prisa tomando el expreso Román Valdoriotti de Castro. En esa vía son alcanzados por los 2 agentes de patrulla de carreteras en San Juan, quienes repelieron los disparos de sus atacantes en la persecución. Y fue justo aquí en la calle Logroño de la urbanización Matienzo Cintrón donde los 3 sujetos abandonaron el vehículo que utilizaban y entonces corrieron, saltaron esta verja, logrando escapar de las autoridades al internarse en el residencial Manuela Pérez. La huida de los delincuentes fue posible debido a que varios proyectiles alcanzaron las llantas de la patrulla. No sabemos dónde se internaron, lo que tenemos son los vehículos ocupados y voy a repetir, así hizo los equipos de trabajo. El superintendente nos ha pedido que le demos prioridad a este caso, tratando de esclarecerlo. En el residencial Manuela Pérez ahora está activo un trabajo de inteligencia donde se presume se escondieron los sospechosos de la balacera. La teoría de las autoridades es que el ataque estaba dirigido a Ramos Tapia, a pesar que este iba acompañado y el pasajero resultó ileso. La víctima se encontraba en probatoria por un caso a nivel federal. Yesenia Torres, Figueroa, Noticentro. Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información aquí, en Pulso Latino. En breve. El síndrome de Down no fue impedimento para que una niña cumpliese su sueño de ser modelo. Una mujer a través de redes sociales está buscando a un hombre que la embarace. Detalles al final de la emisión.